tema que les voy a compartir el día de hoy se llama la oración. Y la oración en mi vida empezó de la siguiente manera. Yo siempre creía que la oración era como un buzón de quejas, en el cual yo iba y le decía a Dios, le decía a papá de Dios: papá, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué estoy así? Y siempre era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? En otras ocasiones, cuando yo decía voy a orar, entraba ahí al baño, porque ahí es donde yo oro, y mi oración era la siguiente: papá, te pido por mi mamá, te pido por mi papá, te pido por mis hijos. Y era un pedir, 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 pedir y pedir. Y mi oración se iba haciendo como un monólogo, en el cual yo solamente hablaba y no dejaba que Dios hablara. Y básicamente yo concebía la oración en esas dos partes, como un buzón de quejas, en pedir por los demás y por qué de las cosas. Recuerdo un día, al estar orando, según yo, se me empezaron a venir diferentes versículos, y uno de ellos decía: el Padre y yo, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Y luego otro donde decía: yo estoy contigo, Eloy. Y así se me empezaron a ver diferentes versículos, y me empezó a decir: Eloy, si yo soy justo, tú eres justo. Si yo soy bueno, tú eres bueno. Hasta como que me cayó el 20 y le dije: ah, caray, pues como que somos iguales, ¿no? Y le dije: entonces, si somos iguales tú y yo, y si Jesucristo oró y yo oro, tú, papá, ¿a quién le oras? A ver, ¿tú a quién le pides? Porque el concepto de oración que yo tenía era de pedir, ¿sí? Entonces yo le dije a Dios: ¿tú a quién le pides? Si tu palabra dice que tú eres el creador de todo, que fuera de ti no hay nada, que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, que tú creaste todo. Entonces, pues si somos iguales, ¿tú a quién le estás orando? ¿O tú a quién le estás pidiendo? Y hubo como unos minutos de silencio, y Dios me contesta lo siguiente: yo no le oro a nadie, Eloy, o yo no le pido a nadie, porque como tú lo acabaste de decir, yo soy el alfa y el omega, yo hice todo, fuera de mí no hay nadie. Entonces, ¿cuál es tu propósito, Dios? Si tú no le pides a nadie, si tú no oras, ¿cuál es el propósito? Y me dice: el propósito es cuidar de ti. Mi propósito es proveerte como lo hace un padre con su hijo. Ese es mi propósito, estar al pendiente de ti. Dije: wow. Dije: ese es mi propósito, ¿no? Y dije: ¿y la oración? ¿Ah? Dijo: la oración, ahí te va, te voy a explicar. Y me lo explicó de la siguiente manera. Él me decía que en el principio, cuando estaban creando la tierra, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y antes de que crearan al hombre, el Padre dijo: ¿qué haremos o a quién mandaremos para que le enseñe al hombre a saber cuál es su propósito? ¿Qué haremos o a quién mandaremos para que le enseñe al hombre a saber quién es Dios? ¿Quién le va a enseñar al hombre cuál es su identidad? ¿Quién le va a enseñar al hombre de dónde viene? ¿Quién lo hizo? Y como todos lo sabemos, Jesús dijo: yo voy a ir a la tierra y voy a dar a conocer al Padre, al hombre, a través de la oración. Yo voy a ir y le voy a enseñar al hombre que es a través de la oración como se conoce al Padre. Pues nadie conoce al Padre si no es por el Hijo. Y es ahí cuando me enseñó que la oración va más allá
de quejarse, que va más allá de pedir. La oración es conocer el amor de Dios, es conocer la paternidad del Padre, es conocer los pensamientos de Dios. Pues cuando Jesús vino a la tierra, lo que Él hacía, Él se apartaba y empezaba a orar. Y su oración no consistía como era la mía, de quejarse, de pedir, y ahora cómo le hago para con ellos, y ahora mira lo que me diste, cómo salieron, ahora qué hago. No, Jesucristo oraba para pedir instrucción, para pedir revelación de cómo iba a mostrar al Padre a todos nosotros. Fue ahí cuando Jesús salía de orar, mostraba al Padre a través de actos de amor, a través de actos de justicia, a través de actos de lealtad. Por eso cuando un discípulo le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre, ¿qué le dijo Jesús? Todo el Padre que quieras ver está en mí. Todo lo que hacía Jesús era una representación o era el Padre en Él mismo. Entonces, la oración va más allá de todo eso. Cuando uno empieza a entender cómo con los pensamientos de Dios, cómo siente Dios, cómo concluye Dios, tu vida empieza a cambiar. Y voy a lo siguiente. Muchos, cuando yo me di cuenta de eso, mi oración empezó a cambiar y le empecé a decir a Dios, ¿sabes qué? Ya no me voy a quejar, ya no voy a pedir. Dije, yo quiero ir más allá. ¿Sabes qué quiero saber ahora de ti? Quiero saber cómo sientes. Quiero saber cómo son tus sentimientos, cómo sientes por la demás gente. Quiero saber a qué hueles. Quiero saber si estás enojado siempre, si estás triste. Quiero preguntarte en las mañanas, y cada mañana cuando me despierto, en vez de quejarme, le digo, ¿cómo estás tú, papá? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Qué es lo que ahora me quieres tú hablar a mí? Y hay gente que me preguntó, ¿es posible que tú puedas sentir lo que Dios siente? Y la respuesta es sí. Si tú se lo pides, Dios te va a permitir sentir como Él siente. Y me pasó lo siguiente. Yo tengo un hijo que tiene 10 años y está en una etapa en que todo se le olvida. Le decimos, Luciano, tu lonchera, se le olvida. Hubo una temporada que toda la semana se le olvidaba algo. Y por más que le decíamos, se le olvidaba. Utilicé el método de por las buenas. Hijo, mira que tu mochila, fíjate lo que vas a hacer, así y así. Se le olvidaba la mochila. Después utilicé el método del enojo. Entonces ya alcé la voz, ya me vio enojado. Mira que si no lo haces, mira lo que te va a pasar. Y esto y lo otro y lo otro. Se le olvidaban las cosas. En fin, utilicé infinidad de métodos y ninguno me funcionó. Todos los días se le olvidaba algo. Mi hijo juega un deporte que es el fútbol. Y yo le dije, mira, Luciano, no esperes a que te pase una consecuencia fuerte para que tengas que entender. No lo esperes, porque si tú lo haces, vas a entender por las malas. Yo te estoy hablando, te estoy diciendo cómo están las cosas, pero si tú no lo entiendes, si tú no lo razonas, va a llegar un momento en que las mismas consecuencias tuyas te van a hacer que fracases. Pues ni así entendió. Por último, le dije a mi hijo, ¿cuál es tu mayor sueño? Y él me dice, ser profesional en lo que hago. Dije, ok. Ese día él tenía entrenamiento. Y cuando estábamos para salir de la casa, llega y me dice, no voy a ir a entrenar. Dije, ¿por qué no vas a ir a entrenar? Porque tú me dijiste que si se me olvidaba algo ya no me le ibas a pasar. Y se me olvidaron mis calcetas. Me dio un coraje, pero raro, o sea, yo creo que sí fue ira, me molesté demasiado. Y le dije, te lo voy a cumplir. Pero después dije, no.
agarra tus cosas y vámonos. Y agarró sus cosas, fui a la casa, fui por las calcetas, pero en todo ese transcurso traía un enojo, traía una rabia, y me empecé a orar y le dije: Padre, cállame la boca, porque yo sé que si hablo, lo voy a ofender. Yo sé que si hablo, hasta me lo voy a nalguear. Entonces, dame control, por favor, contrólame. El chiste que fuimos, y en el transcurso hasta llorando iba porque sentía un coraje tan tremendo. Yo solamente veía a mi hijo que se me quedaba viendo y como que se asustaba y como que no. Pero bueno, lo dejé. Me fui al estacionamiento y ahí es cuando Dios habla. Y me dice: Eloy, ¿por qué no le dijiste nada? Y le dije: no le dije nada, mi Dios, porque el propósito que yo veo en mi hijo, al verlo, se empieza a hacer mi propósito. Y yo no voy a arruinar el propósito de mi hijo por unas calcetas. Entonces, no le dije nada, papá, no le dije nada, mi Dios, porque lo amo. Y por amor a él no lo podía ofender. Es tanto mi amor que no le puedo golpear. Es tanto mi sentimiento, se ha convertido el propósito de él en mi propósito, que he decidido llevarlo hasta el final. Y Dios me dijo: ahora has sentido como yo siento. Porque cuando yo estaba en la cruz y cuando iba cargando esa cruz, había un romano que me iba pegando con el látigo. Un golpe, tras otro golpe, tras otro golpe. Y yo sentí lo mismo que tú, Eloy. Yo cada vez que volteaba y veía a ese romano, también sentía ganas de golpearlo. También sentía ganas de destruirlo. También sentía ganas de mandar legiones de ángeles y acabar con eso. Pero no lo hice por amor a él. No lo hice porque ese romano yo en eternidad lo vi hablando de mí. Y pasa contigo lo mismo, Eloy. Tú estás aquí por amor mío. Porque cuando tú hacías cosas que no eran agradables a mí, yo un día te vi predicando. Y por eso estás aquí. Y es tanto mi amor por ti, que estás aquí. Y ese mensaje también es para ti. Ese mensaje es para ti, no solamente es para mí, porque lo que Dios habla, no nomás habla para mí, lo habla para ti. Tú estás aquí porque Dios te vio en eternidad. Y aunque hayas hecho cosas que no fueron las correctas, Él te ve haciendo mejores cosas. Él te ve hablando de Él. Él te ve como su hijo amado. Y el propósito que tú tienes se ha convertido también en el propósito de Dios. Amén. Es por esta razón que ahora cuando oro, yo le digo a Dios lo siguiente: Padre, ayúdame a amar lo que tú ves conmigo en eternidad. Porque si yo puedo amar lo que tú ves en mí en eternidad, puedo entender de mi propósito. Es decir, en una ocasión estaba muy enfermo yo del estómago. Estaba tirado en el piso. No me podía levantar porque el dolor era insoportable. Ya llevaba varios minutos con ese dolor y por más que yo quería, por más fuerza que yo hice de poderme levantar, no podía. Ese dolor era insoportable y no me dejaba pararme. Mi esposa estaba ahí
Y cuando me vio me dijo, hay que hablar a una ambulancia. Yo le dije, espera un momento. Estábamos muy desesperados, sobre todo ella y también yo. Pero en ese dolor yo seguía orando y le seguía pidiendo a Dios. Y en ese dolor yo de todos modos tenía ahí con mi celular alabanzas, pero yo estaba ahí. Y recuerdo que cuando estaba tirado, Dios me dice lo siguiente: Eloy, levántate. Y me acuerdo que yo le dije, no puedo. Y me vuelve a decir, te dije que te levantaras. Y me levanté. Cuando me levanto le dije, aquí estoy, pero no he sanado. Todavía me duele el estómago, y estaba así retorciéndome. Y dije, ¿para qué me hiciste que me levantara si de todos modos sigo enfermo? Y me dice lo siguiente: yo no te dije que te levantaras para que fueras sano. Lo que yo te quise decir es, o lo que yo te quiero dar a entender hoy es lo siguiente: que la palabra que sale de mi boca no regresa a mí vacía. Que si yo digo te levantas, te vas a levantar. Porque no hay nada que esté por encima de mi palabra. Porque no hay nada, ni enfermedad, ni robo, no hay absolutamente, ponle el nombre que tú quieres, tristeza, depresión, no hay nada que esté por encima de lo que Dios ya habló de ti. Cuando me dijo, levántate, es Eloy, te dije, levántate, porque lo que te quiero enseñar es que yo te veo sano en eternidad. La pregunta es, ¿tú cómo te ves? Fue en ese momento cuando entendí que mi sanidad no dependía de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Mi sanidad dependía de cómo yo puedo ver al igual que Dios o que Jesús en eternidad. Si Jesús me veía sano, quiere decir que yo también iba a estar sano días más adelante. Lo que estaba viviendo solamente era un proceso, pero ese proceso no iba a determinar mi futuro, no iba a determinar cómo Dios me ve a futuro. Entonces yo dije, sí es cierto. Si tú me enseñas a amar, Padre, por eso yo le dije, si tú me enseñas a amar, ¿cómo tú me ves en eternidad? ¿Cómo tú me estás viendo a futuro? Si tú me enseñas a amar eso, entonces yo podré saber cuál es mi propósito. Y cuando se vengan circunstancias adversas, yo sabré que esta no es una realidad, son circunstancias. Yo sabré que hay una verdad que está por encima de estas realidades. Y que todas estas circunstancias no determinan lo que yo soy. Lo que determina lo que yo soy es tu palabra y eres tú. Así de fácil. Y esa es en ese momento cuando tu oración empieza a cambiar. Ya no es una oración de buzón de quejas, ya no es una oración de pedir, ya es una oración a eternidad, a más allá, a ver como ve el Padre, a discernir como discierne Él. Y todo esto que te estoy diciendo, me lo mostró en la Biblia. Y me dice, Moisés, cuando sacó a su pueblo, cuando sacó el pueblo de Egipto, y le dije, el pueblo le empezó a decir, tenemos sed, danos agua. Y Dios le dio una instrucción a Moisés y le dijo, golpea la roca. Moisés golpeó la roca y salió agua. En una segunda ocasión, el pueblo le vuelve a pedir agua a Moisés, pero Dios no le dio la misma instrucción. Le dijo, háblale a la roca. Pero Moisés golpeó la roca. ¿A dónde te quiero llevar? Golpea la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Era una visión de lo que iba a pasar más adelante, cuando Jesucristo iba a ser golpeado. Pero cuando Jesucristo resucita, ya no hay más sacrificios. Ahora es, háblale a Jesucristo. Ten una comunión con Jesucristo. Ten una oración con Jesucristo, porque la oración es comunicación, la oración es una coinonía. Entonces es ahí que desde antes Dios nos está mostrando que a Jesucristo o a Dios se le conoce al hablar. Así de fácil.
Eso es lo importante de la oración. Es una coinonía, es una comunicación, es pedir más de lo que estamos acostumbrados a pedir. Es sorprender a Dios de lo que a veces pedimos. Que Dios puede decir: ¿quién es este que me habla de esta manera? ¿Quién es este que me pide de esta manera? ¿Quién es este que concluye de diferente manera? Y que Dios puede decir: es mi hijo, porque tiene lo mismo que yo. Amén. Días más adelante pude entender el siguiente versículo. Hay un versículo que dice: si te piden llevar la carga 1 milla, dice, llévala 2. Y entendí lo siguiente: entendí cuando estaba viviendo ese proceso de que no me podía levantar, entendí que cuando mis fuerzas terminan, empiezan las de Dios. ¿A qué me lleva esto? Que las cosas que vivimos en ocasiones, o lo que tú estás viviendo, no es porque Dios lo mandó, es para que te dieras cuenta, o te des cuenta, que ahí donde tú no puedes, que ahí donde tú no podías, Dios se manifiesta. Y yo creo que todos nosotros tenemos alguna situación donde nos ha pasado algo, en donde hemos dicho: no sé cómo le hice, pero estoy vivo. No sé qué pasó, me quedé sin trabajo, pero nunca me quedé sin comer. Me quedé sola, pero siempre me sentí acompañada. Siempre estaba alguien. Es ahí cuando entendí que no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios, todo lo que hacemos. Y que si tú estás ahorita, es porque Dios así lo permitió, porque es en las fuerzas de Dios. Todo esto sucede para que podamos gloriar a Dios, para que podamos darnos cuenta que no somos nosotros, es Él en nosotros. Y en todo este proceso de estar preparando el tema de oración, Dios me empezó a hablar a través de personas de aquí, a través de videos, a través de muchas cosas, y me empezó a decir que la oración es tan poderosa cuando se une a los propósitos de Dios. La oración no tiene fin. La oración no puede ser derrotada, y más cuando se alinea a los propósitos de Dios. Y me hizo recordar cuando yo tenía como unos 25 años, que yo salía de fiesta, regresaba a casa, y cuando abría la puerta, yo veía a mi mamá orando. Y ahora sé que muchas de las cosas que hice en el pasado, que no fueron las correctas, y que yo a veces decía: no sé cómo pude estar vivo, fue por la oración de una mamá, fue por la oración de un padre. Porque yo cuando llegaba a lo mejor borracho, cuando llegaba en mal estado, lo único que veía era a mi mamá sentada en ese sillón con su rosario y decía: ya llegaste, hijo. Y ya no me decía nada, pero siempre estaba orando de la manera que tú quieras. Y me decía a Dios: ¿qué oró tu mamá? Y yo le dije: pues oró que me fuera bien, que me trajeras con bien, que no me pasara nada, que me libraras de todo peligro. Pues esas palabras que oró tu mamá están en la Biblia, están en mi palabra. Por eso lo que oraba tu mamá e iba de acuerdo con mi palabra, era tan poderosa que nunca te pasó nada, Eloy.
que siempre te traje con bien. Es ahí cuando vuelvo a entender, cuando me vuelve a caer el 20, que dice un versículo: hijito mío, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y mi mamá pedía y pedía y pedía por mí, pero siempre pedía por sanidad, por salud, y todo eso viene en su palabra. Entonces, la oración es poderosísima cuando viene unida a la voluntad del Padre. Termino con lo siguiente. Si queremos una oración poderosa, si queremos una oración de esas que dé miedo, que digan, hombre, necesitamos ir más profundo, necesitamos ir más allá. Y Dios me decía: no puedes tener una oración de fin de semana, Eloy. No puedes tener una oración de todos los días. No puedes tener una oración de lunes y miércoles, porque había momentos en que yo agendaba. Yo decía, yo voy a orar lunes, miércoles y si puedo el viernes. Y voy a orar a tal hora. O sea, yo hacía una agenda. Y yo le decía, estos días porque los demás días no puedo. Así, porque llego tarde o por otras cosas. Pero yo le decía, estos días son los que puedo, pero ya sabes que cuando voy a orar con todo. Y me decía, no es así. Y me ponía el ejemplo de una nutrióloga. Me decía, mira, cuando tu esposa va con el nutriólogo o con la nutrióloga, ¿verdad que no le pone una dieta de nada más los fines de semana? No. ¿Verdad que no le pone una dieta lunes, miércoles y viernes? No. Incluso, ¿verdad que no le pone una dieta todos los días, pero solamente en el desayuno? No. La dieta es continua, en el desayuno, en la comida y en la cena. Y dentro del desayuno y la comida hay colaciones, y de la comida a la cena hay colaciones. Digo, así es la oración, Eloy. La oración es constante y en todo momento, para que pueda tener poder, para que pueda tener revelación, para que pueda tener discernimiento. Si no, no va a pasar de nada, si no vas a ser el mismo que siempre has sido. Pero si quieres ir más lejos, entonces hay que orar con más fuerza. Y me dijo lo siguiente: vas a orar así. En las mañanas tu oración, pero la oración es constante. Y me enseñó que cuando yo estoy hablando con una persona, estoy orando. Cuando estoy platicando con alguien, en mi mente estoy orando. Cuando estoy dando clases, estoy orando. Obvio me costó trabajo porque yo no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo iba a hablar y al mismo tiempo orar? Pues yo decía, pues, échame la mano, ¿cómo le voy a hacer? Pero es la disposición del corazón. Es decir, yo sí quiero ir. Es decir, yo sí tomo ese reto. Y te invito a lo siguiente: ora en todo momento. Orar en todo momento te va a llevar a descubrir nuevas cosas ocultas que tú no conoces. Te va a llevar a revelación, te va a llevar a entendimiento. Porque yo entendí que cuando estoy platicando con una palabra, si no estoy orando, lo que va a salir de mi boca van a ser palabras vanas. Pero cuando yo estoy platicando con una persona y estoy orando al mismo tiempo, entonces las palabras que salen de mí empiezan a ser palabras que transforman, empiezan a ser palabras que mueven, empiezan a ser palabras de justicia, palabras tan poderosas que empiezan verdaderamente a penetrar en la otra persona, a tal grado que ya en ocasiones ya no necesitas estar hablando. La gente se acerca a ti por el simple hecho de decirte, me siento a gusto estar a un lado tuyo, Eloy. Es la unción de Dios en ti, pero porque estás en una coinonía todos los días estás platicando con Él. Padre, ¿aquí qué hago? ¿Cómo le hago? Padre, ayúdame, dame más de ti, lléname más de ti, dame más de ti, llénalo más a Él, dame más de ti, llénalos a todos. Pero es una comunicación que fluye, nunca dejas de orar, siempre estás en oración y en oración. Por eso empiezas a caminar valiente, por eso empiezas a caminar confiado de que nada va a pasar. Así es la oración. Ora en todo momento.
y agradece en todo momento. Entre más agradecido seas, fíjate bien, entre más agradecido seas con Dios, más puedes sentir su presencia en ti. Porque entre más agradecimiento tengas, más oras, porque te levantas y dices, gracias por este día, gracias porque me puedo incluso sentar. Tienes que saber cuánto necesitas a Jesús en lo más básico para que te puedas dar cuenta cuánto Jesús va a estar en ti en lo más complicado. Así. Porque si yo no veo a Jesús en lo más básico, como en poderme sentar, si yo no veo a Jesús en lo más básico, como poderme parar, como poderle saludar a alguien, entonces no voy a poder ver a Jesús en lo más complicado. Porque si no lo puedo ver en lo pequeño, menos lo voy a poder ver en lo grande. Pero si en lo pequeño te puedo ver, en lo grande te podré disfrutar. Así de fácil. Entonces, si hablas con alguien, ora. Si saludas a alguien, ora. Constante con Dios, constante.